Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA en México, y lo tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver en Telefórmula. Carlos, un gustazo, feliz año antes que nada. Hola Carlos, buenas noches. Carlos. Hola, Mari Carmen, Marco, Pepe. Antes que nada les deseo un muy feliz 2026 lleno de salud para ustedes y para los suyos. Oye, gracias, Gracias, Carlos. gracias, Pues Carlos. queremos hablar contigo, como siempre ustedes hacen, siempre no nos cansamos de decirlo, el mejor análisis sobre las remesas en México. Y una de las notas en vacaciones es que cayeron otra vez las remesas. Cuéntanos sobre el balance ya de 2025, ¿cómo estamos? ¿Cómo no, Mari Carmen? Pues se anunció el dato de las remesas a noviembre y lo que vimos fue una caída de 5.7%. Con esto, pues ya sabemos que va a haber una caída en el año. Nosotros estimamos que en 2025 las remesas habrán caído un 5%. Creo que esto pues va a afectar a algunas familias receptoras de remesa. No representa un riesgo macroeconómico para el país en el sentido de que las remesas para México representan un 3.5% del PIB, una caída del 5% en términos macroeconómicos no va a afectar el consumo de manera agregada, no va a afectar la balanza de pago, pero ciertamente pues es una tendencia ya muy clara. Con este mes de noviembre son ya 8 meses consecutivos de caída de las remesas. Me parece que ya vemos pues un cambio de tendencia a partir de estos 8 meses, donde vemos pues que el flujo de remesas hacia nuestro país está disminuyendo, y nos parece que también el año que viene puede ser un año donde veamos pues un crecimiento que puede ser también negativo en las remesas que recibe el país. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, con el deseo de que tengas un excelente 2026, Carlos. Querido Marco, muchas gracias. Lo mismo, te deseo un gran 2026 con mucha salud y muchos éxitos. Muchas gracias, Carlos. Ustedes han analizado muy detalladamente, muy minuciosamente el tema de las remesas. A estas alturas, después de tantos meses en los que se ha venido reduciendo el flujo de remesas que llegan a México y que, como tú lo acabas de mencionar, reflejan ya una tendencia diferente en el comportamiento que han venido teniendo. ¿Cuáles son las principales explicaciones de este cambio en la tendencia? ¿Por qué se está reduciendo el nivel de remesas que llegan a México? ¿Cómo no, Marco? Una primera tentación sería decir que las políticas migratorias de Estados Unidos, así como las redadas, las amenazas de deportaciones, son la explicación. Pero me parece que hay que analizarlo más a fondo. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que las remesas caen a México, pero están aumentando al resto de Centroamérica, a Colombia también. Estamos viendo cómo están aumentando a ritmos de 15, 20% otros países de Centroamérica, que en principio deberían de ser igualmente afectados por estas políticas migratorias, por estas redadas. Parece que en el caso de México hay algo más particular. Creo que una parte de la explicación está en que la población de mexicanos en Estados Unidos ya no ha crecido en los últimos años. Ya llevamos varios años donde esta población está estancada en alrededor de 12 millones, lo cual es distinto, ¿no?, a países centroamericanos donde siguió aumentando la migración. Entonces yo creo que esa es una de las causas, y creo que también hay que analizar la posibilidad de que parte de lo que se enviaba como remesa por parte de mexicanos ahora se esté enviando a través de transferencias bancarias que, como sabemos, no computan como remesas. Entonces yo creo que estos dos factores son los que están detrás de la explicación, y repito, no me parece que las políticas migratorias sean la explicación fundamental de esta caída. Desde luego, Carlos, te saluda José Yuste. Un buen año, Carlos, feliz 2026. Mi querido Pepe, también un fuerte abrazo y deseándote lo mejor para este 2026. Igualmente. Oye, ahora cuéntanos, ya nos decías por qué están bajando las remesas. Aún con esta baja de las remesas hacia México, va a seguir siendo un buen monto, la verdad, a pesar de que no vamos a tener ya los récords, pero sí va a estar cercano. Ya nos dirás ahorita ya cuánto puede quedar, alrededor de cuánto, pero seguirá siendo un puntal que ayude al consumo interno. ¿Qué tan importante la sigues viendo? Sin duda, y qué bueno que lo señalas, Pepe, porque estábamos acostumbrados los últimos años
sobre todo 22, 23, ¿no? Después de la pandemia, haber crecimientos muy potentes en las remesas. Creo que eso se debía a que el mercado laboral en Estados Unidos, después de la pandemia, estuvo realmente fuerte. Era muy fácil conseguir empleo, la tasa de desempleo era muy baja, los salarios aumentaron y creo que también era de esperarse que esos crecimientos no iban a continuar por muchos años más, pero como bien señala, a pesar de esta disminución, pues este año se van a recibir 60,000 millones de dólares en remesas. Las remesas van a seguir siendo la principal fuente de divisas para el país, van a seguir apoyando el consumo. Entonces, desde una perspectiva histórica, 60,000 millones de dólares sigue siendo una cifra muy elevada y sigue siendo un monto bastante importante de remesas. México, aún con esta disminución, es el segundo país del mundo que más remesas recibe, ¿no? Solamente después de India. Entonces, siguen siendo montos muy significativos. Oye, y tú decías que las transferencias bancarias no se consideran como remesas. Entonces, este proceso de bancarización que se está haciendo está afectando las cifras, por ejemplo, muchas veces a través ya incluso de Banco Bienestar. Si una familia se bancariza y abre una cuenta y recibe una transferencia de su familiar, ¿eso no se considera remesa? Exactamente, Mari Carmen. Una transferencia bancaria, de cuenta a cuenta bancaria, no se considera una remesa, en parte porque es muy difícil, sería muy difícil distinguir en una transferencia qué es qué es un envío entre familiares y qué es, por ejemplo, el pago por un servicio, el pago por una exportación. Entonces, como bien señala, si empieza a haber más bancarización y mayor uso de los canales bancarios para que las familias envíen recursos, eso puede aparecer en las estadísticas como una caída en la remesa, cuando no necesariamente signifique que las familias mexicanas están recibiendo menos ayuda de sus familiares en Estados Unidos. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, nos decías al principio de tu comentario que esta reducción que se registra en las remesas que llegan a México no representa un riesgo macro en la medida en que representa un porcentaje muy menor respecto de lo que llega como proporción del Producto Interno Bruto, pero ¿cómo podríamos dimensionar el impacto que está teniendo en las familias que lo reciben? Porque además de la reducción del monto, del volumen total de remesas que llegan a México, también hay que considerar la apreciación del tipo de cambio. ¿De qué manera nos podría hacer algún comentario al respecto? Qué bueno que lo señalas, Marco, porque si bien es cierto que esto no representa un desequilibrio macroeconómico, esto no significa que no se vaya a afectar a algunas familias. En México, alrededor del 5% de las familias reciben remesas. Entonces, la absoluta mayoría en principio no se ve afectado, pero ese 5% pues sí va a tener dificultades porque las remesas en promedio representan alrededor del 35-40% de sus ingresos. Entonces, en ese sentido, pues una caída del 5% sobre el 40% de los ingresos pueden representar caída de 2 o 3% en los ingresos. En promedio, eso no significa que haya familias que vayan a tener una afectación todavía mayor. Entonces, si bien no va a haber un desequilibrio macroeconómico, creo que no hay que perder de vista que un grupo de familias sí puede tener reducciones importantes en su ingreso y que eso puede hacer que tengamos aumentos en la pobreza de estas familias y quizá la política pública debería de buscar la forma de proteger a estas familias que pueden ser afectadas, que repito, si bien no son la mayoría, sí van a poder enfrentar dificultades importantes. Claro, estamos viendo, oye, las remesas siguen llegando a los lugares donde han solido estar llegando, vaya, algunos estados que suelen recibir las Zacatecas, Puebla, en fin, Oaxaca. ¿A dónde siguen llegando las remesas, Carlos, en 2025? Así es, Pepe, eso es importante señalarlo. Esto también tiene impactos muy diferenciados en términos regionales. Estados como Zacatecas, como Michoacán, pues
las remesas ahí sí representan más de 10% del PIB. Entonces, ahí la afectación puede ser mayor ante una caída como la que vamos a ver de 5%. En cambio, estados como Nuevo León prácticamente no reciben montos significativos de remesas, Claro. ahí no se van a ir Pues afectados. Carlos, Entonces, sí va a haber una afectación regional importante. pues 6, ya sabes, tenemos la guillotina. Carlos, un abrazo. Serrano, Muchas economista, gracias, Carlos. jefe del Un abrazo a Banco los Real. tres y lo mejor para este año. Igualmente. Gracias, Muchas gracias, igualmente. Vamos a un corte.